Ok, ahora vamos a proceder a hablar de uno de los temas del sílabo, pues que es un tanto fácil, se podría decir, de explicar. El efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? El efecto Joule es el efecto que se da cuando queremos pasar de electricidad a calor. Esto puede ser muy aprovechado, por ejemplo, en secadoras, también en cocinas eléctricas, como el mismo nombre lo dice, cocinas eléctricas. También podría ser utilizado en planchas eléctricas para generar calor. Pero, por ejemplo, en un dispositivo cualquiera también, como puede ser una laptop o puede ser una computadora, pues esto ya se resuelve en un problema. También, por ejemplo, un foco. Porque el trabajo del foco no es generar calor, el trabajo del foco es generar luz. Entonces, para ello tenemos que hablar del efecto Joule. Ya sabemos qué es lo que genera el efecto Joule, genera calor. Entonces, si ya sabemos qué genera el efecto Joule, queremos saber cómo es que se genera el efecto Joule. Entonces, tenemos que mirar por acá. Vemos que los electrones que quieren, imaginémonos un cable, y sabemos pues de que los electrones tienen que pasar por un circuito, ¿no es así? Este circuito permitirá que los electrones pasen, pero vemos que aquí existe una resistencia. Esta resistencia, que podríamos decirle como una boca de botella, trata de bastantes electrones pasar por ella, pero vemos de que pues no todos los electrones pueden pasar y bastantes van a tener que chocar con estas paredes. Ese choque que hay entre las paredes y los electrones es lo que genera el calor que nosotros utilizamos al usar una secadora de pelo, o al planchar nuestra ropa con una plancha eléctrica, o también al cocinar nuestra comida con una cocina eléctrica. El choque que va a haber de estos electrones con la pared aquí se genera calor. Este rojo que he dibujado aquí, este rojito, es calor. Este negrito de acá es la resistencia. Entonces ya sabemos qué es el efecto Joule. Es un efecto que genera calor a través de los choques que existen de los electrones con la resistencia, con las paredes, si lo podríamos decir así. ¿Y cómo se genera la fórmula? El calor es igual a la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia por el tiempo. Y pues nosotros, como hemos visto en anteriores videos, pues hemos visto de que la intensidad al cuadrado por la resistencia es igual a la potencia. Entonces, potencia por tiempo igual a calor. Tenemos que recalcar que el calor se mide en joules, la intensidad de corriente en amperios, la potencia en watts y el tiempo en segundos. Y ahora, chécate acá. Dice, depende mucho de la resistencia del material. El efecto Joule depende mucho de la resistencia del material. Como hemos podido ver aquí la resistencia es un poco alta. Contra más cerrada sea la boca, significará que habrá mayor resistencia. Tiene sentido, claro. Entonces, pero por ejemplo, miremos el ejemplo de acá. Acá tenemos electrones que quieren hacer su circuito, quieren pasar de aquí hasta acá para volver y otra vez. Pero ¿qué es lo que vemos? De que no hay resistencia, no hay una boca de botella que haga que los electrones choquen con esas paredes para que generen calor. ¿Qué significa esto? Pues como no hay resistencia, simplemente no hay calor, o si lo hay, es básicamente despreciable. A estos elementos que pues no tienen resistencia se les llaman superconductores, y pueden ser como el tungsteno o el mercurio, por dar algunos ejemplos. Y eso es básicamente el efecto Joule. Ahora solamente queda hablar sobre capacitores y resistores.